Muy buenas tardes. Les pedimos a todos, por favor, y ya vamos a iniciar, por favor, ocupar sus lugares. Bienvenidos a la charla La evolución de la agenda sobre bosques, uso de suelo y clima en las últimas 2 décadas, presentada por el doctor David Kaimowitz. A continuación, el doctor Mohamed Ibrahim, director general del CATI, quisiera realizar una breve biografía sobre el doctor Kaimowitz. Muy bien, buenas tardes. Como una política de la institución, hemos comenzado a organizar foros de alto nivel y con el fin para ver cuáles son las agendas globales, los temas calientes en esas agendas y tratando por traer expertise de muy alto nivel. Y hoy estamos teniendo una persona muy calificada, el Dr. David Kaimowitz, que está en el sede de CATI, y solicitó él para hacer un foro sobre ese tema, los bosques y el uso del suelo y el cambio climático en las últimas 2 décadas. Y yo creo que es un persona muy calificado para hablar con ese tema. El Dr. Kaimowitz es director del Programa Internacional de Recursos Naturales y Cambio Climático de la Fundación Ford. Dr. Kaimowitz dirigía el trabajo de una fundación sobre recursos naturales y cambio climático. Su labor se ha centrado en dar a las familias rurales pobres un mayor acceso y control sobre los bosques y otros recursos naturales, con especial énfasis en los pueblos indígenas. Ha influido en propuestas de políticas mundiales y nacionales, fortaleciendo a los ONG y las organizaciones de base rurales, movilizando fondos de otros donantes, facilitando reformas de políticas y guiando a otros donantes de subvenciones de fundaciones. El énfasis de su trabajo ha sido en organizaciones y procesos globales de trabajo nacional en unos 20 países de América Latina, África y Asia, con especial atención a México y América Central, y ha supervisado alrededor de 150 millones de dólares en subvenciones. El Dr. Kaimowitz fue director general de CIFOR, un centro internacional muy prestigioso, con sede en Bogor, Indonesia, y ha servido en diversas juntas directivas, incluyendo de CATI, comités, paneles y grupos de apoyo técnico de organizaciones internacionales. Y ha colaborado en procesos de evaluación externas de diversas organizaciones. Desde 2006 laboró por la Fundación Ford en la Ciudad de México como jefe del programa de ambiente y desarrollo, y 2009 a la fecha como director de recursos naturales y cambio climático. Le agradezco mucho su presencia para escuchar al Dr. Kaimowitz, quien va a hacer su presentación, y después vamos a tener una sesión para preguntas, comentarios, etc. Invita, David. Muy buenas tardes a todos. La verdad agradezco muchísimo la invitación del doctor Ibrahim de estar aquí esta tarde. Es un gran gusto estar de vuelta aquí en el CATI. Tenía un tiempo de no venir, y la verdad es que ha sido muy lindo ver muchos viejos amigos y estar con ustedes. Yo llevo más o menos 2 décadas, unos 20 años, de estar metido en las discusiones internacionales que tienen que ver con los bosques, uso del suelo y cambio climático. Y hace poco me pidieron que hiciera como una especie de reflexión sobre cómo habían cambiado las cosas en esos últimos 20 años. Cómo ha cambiado ese debate, cómo ha cambiado la visión dominante, las narrativas dominantes de esa problemática a nivel mundial. Esto es lo que voy a tratar de compartir con ustedes. Voy a adelantarme diciendo algunas caveats, como siempre hacen los investigadores, o sea, explicando bien las limitaciones de lo que voy a presentar. Lo que quiero dar es un poco una idea de la evolución en general de este debate. Evidentemente voy a hablar con un nivel de generalidad que siempre se pueden encontrar excepciones en lo que voy a decir.
y voy a estar hablando sobre todo de la narrativa dominante, la narrativa que se está de alguna forma u otra reflejado por las grandes agencias internacionales, el Banco Mundial, la FAO, la Convención de Cambio Climático, recogido de alguna forma u otra con los medios internacionales, para explicar un poco cómo ha ido cambiando ese discurso internacional en estos últimos 20 años. Y como el mismo discurso internacional sobre esto en estos últimos 20 años, se ha enfatizado mucho el caso específico de Brasil y la Amazonía brasileira y el caso específico de Indonesia. De alguna forma u otra, eso también está reflejado en lo que voy a decir, porque el debate internacional sobre los bosques tropicales ha girado mucho sobre esos dos países, Brasil y Indonesia. Y finalmente voy a decir que si bien esto se llama los bosques, el uso del suelo y el cambio climático, va a ser más sobre bosques y cambio climático que sobre los otros usos del suelo, y eso no es casual. Eso es un reflejo de que el discurso, la narrativa dominante sobre este tema en general, ha subestimado y ha relegado el tema de la agricultura y otros usos del suelo de la discusión. Bueno, si pensamos en los 20 años, yo quiero presentarlo en términos de 4 momentos distintos. De alguna forma u otra, el momento pre-REDD, o sea, reducción de emisiones de deforestación y degradación, que puse ahí como un número 2001, que fue el año que yo pasé a ser director del CIFOR, pero podría ser casi cualquier momento antes de 2005, 1995-2005. Después, el momento en que REDD estaba en su máximo apogeo, que de alguna forma u otra tiene su punto máximo cuando se adopta una definición de REDD en la Convención de Cambio Climático en Bali en 2007, y que viene siendo muy reflejado en la COP, en la cumbre de Cancún de 2009. Después hay un periodo donde el REDD como tal empieza a verse varias diferentes limitaciones, deficiencias, cuestionamientos, que es, digamos, más o menos el periodo post-REDD, que pongo ahí como momento para decir algo, 2015, y finalmente cosas que hoy en día empiezan a surgir como temas emergentes en el debate internacional, si bien todavía no son dominantes en el discurso internacional. Y voy a hablar para estos 4 momentos sobre 4 dimensiones. ¿Cómo fue planteado el problema? O sea, ¿cómo era el problema? ¿Qué se consideraba que era el problema en ese momento? ¿Y cuáles se consideraban que eran las causas de los problemas que se estaba tratando de resolver? ¿Cuáles eran las soluciones dominantes propuestas a esos problemas? ¿Cuáles eran las rutas propuestas? O sea, ¿cómo se pensaba que se iba a llegar a esas soluciones para llegar a resolver los problemas como estaban planteados? Y finalmente, ¿qué expectativas se tenía de resultados y qué fue lo que realmente pasó en cada uno de estos 4 momentos en la evolución de este debate? Ahora, si vamos con los problemas y las causas, podemos ver que pre-REDD el tema es bastante genérico. Es la destrucción de los bosques. Algo tiene que ver con biodiversidad, algo tiene que ver con cambio climático, algo que tiene que ver con madera y medios de vida, pero es una definición del problema que es bastante genérico. El problema es destrucción de los bosques y la visión, la percepción es que las 2 principales causas de esa destrucción de los bosques, por un lado es el sector maderero, o sea, en todo ese periodo nosotros vemos un fuerte énfasis en la madera y el sector maderero como la causa de la destrucción de los bosques, y por el otro lado, la pequeña agricultura, sobre todo la agricultura de roza y quema, pero yo me atrevería a decir en general la idea que la agricultura campesina, la agricultura indígena, la agricultura comunitaria
es una de las principales causas de esta destrucción de los bosques identificados. Ahora, dentro de esa visión, si nosotros pensamos cuál era el rol de los indígenas y cuál era el rol de los comunitarios en esta primera visión del problema, pues ellos eran parte del problema. Ellos justamente son los que hacen la agricultura migratoria, los que están destruyendo los bosques, se plantean dentro de la narrativa internacional, el debate internacional, como parte del problema de la destrucción de los bosques. Ahora, ¿qué pasa en el segundo momento? En el segundo momento, el problema se plantea de una forma mucho más específica que en el periodo anterior. Por un lado, todo empieza a girar sobre el tema del cambio climático. El tema forestal ya en el momento de red ya no es una cosa general de biodiversidad, de medios de vida, de madera, de cambio climático. Es un problema sobre todo de las emisiones de CO2. Y está visto que esas emisiones por CO2 están causadas sobre todo por la deforestación, o sea, por la eliminación completa de la cobertura arbórea. Ahora, eso tiene una implicación en términos de quiénes son los causantes. Ya no es el sector maderero, que normalmente, dicho sea de paso, no hace una deforestación completa del terreno, es sobre todo la agricultura comercial, la palma africana, la soya, y curiosamente diría yo en menor grado la ganadería, que están vistos como los grandes destructores, si uno quiere, del bosque. Ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué pasa de ser de emisiones, de destrucción de bosques, emisiones de CO2 por deforestación, y por qué agricultura comercial? En parte tiene que ver porque la agenda global empieza a girar casi exclusivamente sobre el tema del cambio climático. Realmente los políticos, la opinión pública, todo el tema que tiene que ver con esto empieza a girar cada vez más sobre eso. Y la deforestación tiene mucho que ver con lo que vamos a ir platicando, pero de todas las emisiones quizás es la más fácil de medir. O sea, vos puedes monitorear desde un satélite y saber cuántas hectáreas fueron deforestadas con relativa facilidad. Puede ser monitoreado con relativa facilidad. Eso se vuelve importante por razones que voy a explicar. Y además había un grupo de ONGs muy importantes como Greenpeace, como Rainforest Alliance, como Rainforest Action Network, no Rainforest Alliance, y otros que empiezan a realmente poner el énfasis sobre la palma africana, la deforestación general, sobre la soya, etc. Ahora, dentro de este segundo momento, el problema no es tanto que los indígenas y los comunitarios destruyen los bosques. Ya los indígenas y los comunitarios no son los que hacen agricultura comercial. Entonces, ellos salen un poco del panorama desde la visión de los destructores. Pero siguen siendo parte del problema porque para los que querían impulsar la red 2, Red Plus, este tipo de programa internacional, ellos ubicaban que los indígenas estaban protestando contra sus políticas. O sea, la famosa consigna en inglés, no rights, no red. Había mucha preocupación de parte de los que estaban promoviendo esta propuesta internacional que los indígenas iban a estorbar el avance de este proceso de red que les parecía tan importante. Ahora, en el momento post-red, en los últimos 5, 10 años, sobre todo los últimos 5 diría yo, el tema de cambio climático sigue estando muy en el centro, pero ya no es solo el tema de la deforestación. Ya empezamos a tener una visión de cambio climático mucho más multifactor, mucho más multiactor. Se empieza a ver muchos estudios que demuestran que la degradación forestal
o sea, la pérdida en este contexto del CO2, la pérdida de carbono dentro de bosques que siguen siendo bosques, pero que hay menos carbono por hectárea, que esa degradación forestal es no de la misma importancia que la deforestación, pero muy alta en comparación. Empieza a haber una visión de los incendios como causas importantes y por lo tanto de la pérdida de emisiones de CO2 por incendios. Y cada vez más empezamos a ver que el mismo cambio climático está destruyendo los bosques. O sea que el mismo cambio climático está generando sequías, está generando incendios, está generando plagas. Entonces el cambio climático no solo es resultado de la destrucción de los bosques, cada vez más se ubica como causa de la destrucción de los bosques junto con estas otras actividades. Y interesantemente, y voy a explicar un poco más adelante, en el nuevo contexto más reciente, los indígenas dejan de ser y los comunitarios dejan de ser un estorbo y pasan a ser parte de la solución al problema forestal y el problema climático. Son los guardianes de los bosques, pasa a ser la narrativa y el discurso dominante en el debate internacional. Y finalmente, ¿cuáles son algunos de los temas emergentes? 2019. Por un lado, toda la discusión que hemos tenido hasta ahora aquí en lo que he presentado, en cuanto hable de cambio climático, pone todo el énfasis sobre las emisiones de carbono y sobre el ciclo de carbono. Pero cada vez más hay una revolución científica que demuestra que los cambios en la vegetación tienen impactos múltiples y muy fuertes que no tienen nada que ver con el ciclo de carbono. Cambios en el reflejo y el albedo, cambios en la evapotranspiración, en las lluvias, cambios, y gracias a Brian porque no sé decir surface roughness dice que es la rugosidad de la superficie, o sea, la forma del terreno y cómo cambia la forma del terreno cuando pasan y sus efectos cuando pasan los vientos encima, los distintos aerosoles y químicos que los árboles tiran a la atmósfera, el humo y varios otros, digamos, formas en que la vegetación y el cambio en la forma de vegetación está afectando el clima que no tiene nada que ver con el ciclo de CO2. Entonces, un tema emergente es que la relación vegetación, uso del suelo y clima no pasa solo por el tema de CO2, ni mucho menos. Otros temas emergentes tienen que ver con el hecho de que la minería empieza a aparecer como una forma importante de la destrucción de los bosques, cosa que había estado prácticamente ausente en las discusiones anteriores. Por un lado, minería artesanal, pequeña minería de oro en muchos lados. Por otro lado, minería de carbón en otros lados. Y por otro lado, infraestructura de minería en otros lugares. Y finalmente, el tema de consumo alimentario empieza cada vez más a entrar como un tema en el debate internacional. Tanto en el tema de los desperdicios, el hecho de que hay tantísima comida que se desperdicia y que eso tiene un impacto sobre la demanda y por lo tanto sobre los bosques, como por el tema de la dieta y el hecho de que algunas dietas tienen una carga mucho más fuerte sobre el clima y sobre la vegetación que otras. Ahora, ¿cuáles son las soluciones propuestas en todo este contexto? Yo diría que en el primer momento de pre-red, la solución propuesta es básicamente que los técnicos dicten normas, que haya planes de manejo de áreas protegidas, que haya normas sobre cómo se va a usar la madera, y que esas normas dictadas por los técnicos es la forma que se va a resolver el problema de la destrucción de los bosques. Ya para el segundo momento, para el momento red, ya los que tomen la vanguardia en esta discusión, las soluciones no son tanto técnicas, sino que las soluciones son
económicas. Se va a resolver el problema de la destrucción, en este caso específico, se va a resolver el problema de las emisiones por la deforestación a través de una serie de pagos por resultados. Algunos son pagos a países, como el caso de REDD mismo, donde, por ejemplo, los noruegos pagan por resultados y Brasil reduce sus deforestaciones. Otros son pagos a finqueros individuales, por los famosos pagos por servicios ambientales ya a nivel de finques específicos, propiedades específicas. Otros son pagos indirectos a través de certificación, otros sistemas que le permiten dar precios más altos a los que están destruyendo menos los bosques. Y siempre con una cosa al lado que habla de los salvaguardas, que debe haber salvaguardas para asegurar que estos sistemas no tengan impactos negativos ellos mismos. Ahora, en el momento post-REDD, yo diría que se retoma un poco el tema normativo y se pierde un poco de peso las propuestas económicas. Y diría que se resalta mucho más el tema de la tenencia de la tierra, quién es dueño de la tierra y qué implicación tiene esa tenencia de la tierra sobre la destrucción y la deforestación o no. Y también se resalta mucho más la reputación de las empresas, no tanto si alguien está pagando a la empresa, sino cuál es el efecto sobre la reputación de la empresa. Pensando que la parte de reglas, la parte de tenencia de la tierra, la parte de reputaciones, las soluciones pasan por ahí. Y finalmente, como vimos en términos de los problemas, que el consumo alimentario se plantea ya como tema emergente en los problemas, también empieza a aparecer últimamente en las listas principales de las soluciones. Gente que dicen, bueno, vamos a reducir el consumo de alimentos y vamos a reducir dentro del consumo de alimentos como algunos tipos de carne de res que más impacto tienen sobre las emisiones, etc. Ahora, ¿cuáles son las rutas propuestas en estos 4 momentos distintos? Y eso liga con el tema de las soluciones. ¿Cómo se imaginaba que íbamos a resolver los problemas y las causas que estaban planteados? En un primer momento, básicamente el actor central son los forestales y los biólogos que trabajan dentro del sector público. Ellos son los que van a poner las normas, ellos son los que van a hacer los planes de manejo, ellos van a recibir algún apoyo de agencias internacionales como Banco Mundial, como FAO, como CATIE, van a recibir alguna presión para actuar de parte de algunos ONGs que hacen campañas, pero todo gira alrededor sobre todo de la idea de que de una visión tecnocrática donde ellos miran la ciencia, qué nos dice la ciencia sobre cuál es la mejor forma de manejar este ecosistema o este bosque, y nosotros vamos a poner las reglas, las normas, las leyes para asegurar que la gente acaten, y eso va a solucionar el problema de la destrucción de los bosques. Ya en el momento de REDD, no es tan así. De alguna forma u otra, los forestales y los biólogos son desplazados por los economistas. Y los economistas hacen un planteamiento más o menos sencillo. El planteamiento más o menos sencillo es que la forma más barata a nivel internacional de reducir las emisiones de carbono es reducir la deforestación. El mundo necesita reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y nosotros sabemos que la forma más barata de hacerlo eso es por esta vía de reducir las emisiones de la deforestación, y solo falta realmente que nosotros como economistas, de forma tecnocrática, convencemos a los políticos
que ustedes tienen un problema de cambio climático, nosotros tenemos la solución más barata para resolver tu problema de cambio climático, que es hacer estos pagos, y que ellos van a comprar la idea porque andan siempre buscando la solución más barata. Ahora, el mercado de alguna forma u otra va a resolver. Si nosotros pagamos por resultados y no por acciones, pues los países van a encontrar la forma de reducir sus emisiones de la deforestación. Los finqueros van a encontrar la forma de no deforestar. No necesitamos un montón de forestales y biólogos diciendo qué es lo que hay que hacer, porque el mercado mismo de alguna forma u otra va a resolver si nosotros les damos los incentivos económicos apropiados para ello. ¿Y qué es más? Si nosotros lo hacemos de esta forma, esto va a generar unos enormes mercados para offsets, para mercados, para mercados de carbono, y que eso va a jalar mucha inversión privada. Empresas que necesiten reducir sus costos, que necesiten reducir sus emisiones, que saben que esta es la forma más barata de reducir sus emisiones y que por lo tanto van a apostar a meter un montón de plata en esto y mover la agenda de forma mucho más rápida. Ahora, post-red, yo me atrevería a decir que la visión es un poco distinta. La visión es un poco, vuelve sobre el tema de los gobiernos y qué hacen los gobiernos, pero también vuelve sobre el tema de las empresas, sobre todo las grandes empresas de agronegocios, las empresas de soya, las empresas de palma, las empresas de carne, y un poco la visión es que la forma que se va a lograr reducir las emisiones de carbono relacionado a los bosques y el uso del suelo es que hay grupos que van a presionar sobre los gobiernos y que van a presionar sobre las grandes empresas a través de campañas. Se vuelve central a todo esto la campaña como una forma política de presionar al gobierno y empresas, no tanto que el técnico está tomando la decisión, el político está siendo forzado a tomar la decisión porque hay una campaña, o la empresa está forzado a tomar la decisión, a hacer algo porque hay una campaña, y esos van a empezar entonces a regular, van a titular sobre todo los territorios indígenas y algunas áreas comunitarias, y las empresas van a empezar a cambiar sus prácticas como producto de estas presiones. Entonces vemos que, digamos, el liderazgo, el protagonismo en esos tres momentos pasa de los forestales y los biólogos en un primer momento, a los economistas en un segundo momento, a los que hacen las campañas más agresivas para promocionar los cambios en las políticas, tanto de los gobiernos como de las empresas. Ahora, en el último momento, ¿qué es lo que está pasando? Yo diría que lo que está pasando es que toda esta discusión, de alguna forma u otra, estaba pensado en la idea de una opinión pública que estaba preocupado del cambio climático, de unos gobiernos que estaban de alguna forma u otra preocupados por el cambio climático, de unas empresas que estaban viendo que su reputación iba a ser perjudicada si ellos no hacían algo en el tema del cambio climático. Pero ¿qué pasa? En 2016 se elige presidente de los Estados Unidos Donald Trump. Donald Trump no cree en el cambio climático. Su gobierno no cree en el cambio climático. Eso tiene un efecto de alguna forma u otra sobre los otros gobiernos de la región. 2018 se elige Jair Bolsonaro en Brasil como presidente, quien no cree en el cambio climático, no cree que hay un problema. Entonces se cambia la regla del juego. Ya no se trata entonces de convencerle a los políticos
que nosotros tenemos la mejor forma de resolver tu problema. O sea, todas las cosas anteriores están planteadas sobre la idea, tenemos la mejor forma de resolver tu problema. Ahora hay que ir un paso atrás y convencer a los políticos que hay un problema, que el cambio climático existe, que la destrucción de los bosques es un problema. ¿Y cómo se hace para dar ese paso atrás? Evidentemente, la única forma de dar ese paso atrás es abrir el debate a un público mucho más amplio de lo que hemos estado convencidos, de lo que hemos estado acostumbrados, perdón. Hemos estado acostumbrados a estar hablando entre nosotros, entre los que ya estamos convencidos que estos son problemas, con políticos que ya están convencidos que estos son problemas, pero se plantea entonces la necesidad de llegar a un público mucho más amplio, llegar a todo el público norteamericano, explicarle por qué esto les debe de interesar. Llegar al público brasileiro para explicarles por qué esto les debe de interesar. Llegar al público indonesio, donde están por hacer sus elecciones próximamente, donde podría salir un presidente tipo Bolsonaro con Prabowo. Entonces se vuelve una cosa de dar un paso atrás y no hacer la pregunta, bueno, ¿cómo es la mejor forma de resolver el problema? Es que hay que convencer a la población que hay un problema. Y para eso nosotros, frente a ese tipo de populismo o ese tipo de negación de que el cambio climático existe, es necesario encontrar la forma de llegar a públicos mucho más amplios, y eso no se hace por argumentos económicos ni por argumentos técnicos, sino que necesariamente se hace por apelar a la fe, a la identidad, a la cultura, a una serie de cosas de las cuales nosotros no estamos acostumbrados de apelar. Ahora, casi por finalizar, ¿qué pasó en todos estos momentos con esto debería decir expectativas y resultados, pero ¿se entiende? ¿Qué pasó en cada de estos momentos con las expectativas y los resultados? En el primer momento pre-red, más o menos lo que nos estábamos imaginando cuando yo estaba en el CIFOR y hablábamos con todos nuestros colegas, era, esto no tiene solución rápido, pero poco a poco se va a ir mejorando. Poco a poco la ciencia, los técnicos, los gobiernos van a ir resolviendo el problema. Va a haber transiciones forestales en el tiempo que hace que los países hagan como hizo Costa Rica, de pasar de deforestación a la reforestación. Y entonces la idea es, teníamos no altas expectativas, pero sí pensábamos que las cosas iban a mejorar. ¿Qué fue lo que se dio? Se dio una destrucción masiva de los bosques. O sea, el periodo pre-red, 2004, 2003, 2002, son de alguna forma u otra el momento más alto en la historia de la humanidad en términos de destrucción anual de bosques. O sea, nuestra idea de que por esa vía tecnocrática de los forestales y los biólogos íbamos a reducir drásticamente la destrucción de los bosques, no se dio en la práctica. Eso no fueron los resultados concretos, y de alguna forma u otra eso genera una expectativa para el siguiente momento. El siguiente momento era un momento de muchísimo optimismo. Si ustedes, bueno, algunos de ustedes son demasiado jóvenes, otros son demasiado viejos, pero para el promedio de ustedes, puede recordar que la cumbre de cambio climático de 2007 en Bali y después la cumbre de Copenhague, son momentos de mucho optimismo. Realmente nos convencimos de que habíamos encontrado una llave para resolver en gran medida el problema de la deforestación a través de esta cosa de los pagos y los mercados de carbono, ¿no? Hubo un acuerdo incipiente de los países
Naciones Unidas tenía un rol importante en unas negociaciones. Había como una inercia, un dinamismo para resolver el tema forestal y para mover mucha plata a mercados de carbono. Y se pensaba, o por lo menos en la visión dominante de esta agenda, se pensaba que se iba a resolver bastante rápido, reducir bastante rápido la deforestación. Y de hecho, si uno mira los escenarios y los modelajes que han hecho los expertos en cambio climático en la cumbre, todos suponen resultados bastante rápidos. Todos se imaginan que eso iba a pasar. ¿Qué fue lo que pasó en la práctica? Los grandes mercados de carbono no emergieron, no se dieron. Hubo un programa importante de parte de Noruega de pago por resultados, pero pequeño frente al tamaño de reto y de problema. Y la mayoría de los otros países no siguieron. Las negociaciones de alguna forma u otra se entramparon y desvanecieron, de tal forma que ya prácticamente cada cumbre climática hoy en día, la gente no llega a la cumbre con expectativa de que la cumbre va a llegar a grandes resultados. Y en términos de la destrucción misma, pasaron algunas cosas interesantes. Por un lado, la deforestación en Brasil, que era el país de mayor deforestación en el mundo, se redujo de forma increíble. O sea, una reducción de casi el 70% de la deforestación en Brasil, el país que tenía mayor deforestación en el mundo. Y algunos otros países también tuvieron resultados bastante promisorios. Sin embargo, hay dos puntos importantes sobre esto. Primero, es que hubo mucha fuga. ¿Qué quiere decir que hubo mucha fuga? O sea, si bien se redujo de forma muy fuerte la deforestación en Brasil, aumentó la deforestación en otros lados, de tal forma que la deforestación total a nivel del trópico se mantuvo prácticamente igual. O sea, si bien se redujo en algunos lados, en otros se aumentó y por lo tanto el resultado global agregado no fue tan positivo como fue el resultado en Brasil mismo. Y segundo, y esto tiene que ver con el punto siguiente, muchos de los resultados que hubo en Brasil no fueron por estos instrumentos económicos. O sea, si nosotros hacemos la pregunta, ¿por qué se redujo de forma extrema muy rápidamente la deforestación en Brasil? Prácticamente se redujo por lo siguiente: un aumento muy grande en los territorios indígenas, un aumento muy grande en las áreas protegidas, un aumento muy grande en la fiscalización forestal y en la fiscalización de la especulación de tierras. O sea, se redujo la deforestación en Brasil sobre todo por medidas normativas y de tenencia de la tierra. Y también se redujo mucho en Brasil por la moratoria de soya, que fue un arreglo entre las empresas internacionales de soya, sobre todo entre ellos, pero también de forma normativa, no fue por un pago la normativa de la moratoria de soya. Igual vemos en el caso de Indonesia. Sí hubo algunos éxitos en Indonesia, pero también los éxitos en Indonesia vienen más por el lado normativo, la famosa moratoria a la expansión de la palma africana, que es una decisión del gobierno de Indonesia, y no vienen por el lado de los instrumentos económicos solo como cosa principal. Ahora, dicho sea de paso, no estoy argumentando en contra de los instrumentos económicos, no estoy en contra, simplemente estoy constatando en términos de los resultados. En este periodo no fueron los instrumentos económicos que explican los resultados que nosotros vimos. Ahora, otra cosa muy importante en cuanto al periodo post-red es que se empieza a visibilizar mucho más el tema del crecimiento forestal como un sumidero de CO2. ¿Qué quiero decir con eso? Hasta recientemente,
casi toda esta discusión es sobre la destrucción de los bosques. Sin embargo, pasa casi desapercibido que mientras hay muchos bosques que se están destruyendo, hay muchos otros bosques que están apareciendo, que están creciendo, que están de hecho sirviendo como grandes sumideros, pero que ni siquiera había aparecido en gran medida dentro de los análisis anteriores. Todo estaba enfocado en la destrucción, muy poco enfocado en la restauración. Y esto, digamos, tiene su momento más alto con el último informe del IPCC, donde dice básicamente que para limitar el cambio climático de la temperatura a 1.5 grados centígrados, la única forma de hacerlo es con emisiones negativas. O sea, la única forma que nosotros podemos evitar el colapso climático es si nosotros no solo dejamos de tirar más CO2 al aire, tenemos que jalar más CO2 del aire, y la única forma que se conoce que es financieramente viable para hacer eso son los árboles. Y eso entonces, de alguna forma u otra, visibiliza mucho más una cosa que había estado hasta entonces muy atrás en el debate internacional sobre los bosques, que el hecho de que había muchos bosques que mientras algunos se estaban destruyendo, otros tantos estaban reapareciendo, creciendo, mejorando. Y finalmente, yo creo que también está ligado con el tema del IPCC, una visión cada vez más clara del IPCC, último de septiembre del año pasado. Yo diría que es casi apocalíptico en cierto sentido. Prácticamente nos dice, hemos comido todo el tiempo que teníamos para resolver este problema del cambio climático. Va a ser muy difícil que nosotros nos mantengamos en el 1.5 grados. Muy improbable que nos mantenemos por debajo de 2 grados. Y las perspectivas actuales son tirarnos a aumentos en la temperatura mucho más alto que eso. Frente a eso, queda claro que el sector forestal y el uso del suelo no es una pequeña parte del problema del cambio climático. Muchas veces nosotros oímos que las emisiones de carbono de la deforestación son el 8% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso da la impresión que este es un sector más de varios en el tema de cambio climático. Pero ya cuando empezamos a mirar la última documentación, nosotros nos damos cuenta de que sin el tema de uso del suelo, no solo la deforestación, sino los sumideros, sino todos los efectos no carbono y no efecto invernadero, sino toda la agricultura y no solo los bosques, sin hacer un cambio muy importante en el uso del suelo, muy difícilmente nosotros vamos a llegar a números que hacen que el cambio climático no supere los 2 o más de 2 grados centígrados. Eso quiere decir básicamente que la sobrevivencia de la humanidad depende de alguna forma u otra en que nosotros resolvamos alguno de estos temas del uso del suelo. No es un 8% de un problema. Estamos hablando de un sector o una serie de sectores en cuanto al uso del suelo que están al centro de uno de los problemas más grandes que enfrenta la humanidad hoy en día. Finalmente, para resumir, ¿qué es lo que hemos encontrado? Yo diría que a 10 años después de Bali, 12 años después de Bali, el clima sigue estando en el centro del debate internacional sobre la relación, sobre el tema de uso del suelo. Realmente si hay algo que preocupa a los políticos sobre el uso del suelo, es el clima. Pero no es simplemente ya un tema de emisiones de carbono por deforestación. Es una visión mucho más complejo, mucho más multifacético de la relación entre el uso del suelo y el clima de lo que había hace 12 años.
En términos de las soluciones, en gran medida los instrumentos económicos aún no nos han dado los resultados que se esperaban en estos 20 años. De nuevo, podemos entrar en la discusión si en algún momento pueden dar esos resultados en el futuro o no. Lo que podemos constatar es que los últimos 20 años no los han dado y que los instrumentos regulatorios y de derechos han logrado más. O sea que podemos encontrar varios ejemplos donde aumento de los territorios indígenas, aumento de áreas protegidas, mayor fiscalización, acuerdos con la empresa privada, ese tipo de resultados, ese tipo de instrumentos han dado más resultados, pero aún así los resultados que han dado no han sido suficientes para resolver el problema. Que en términos de las rutas, ya no nos podemos quedar solo en un tema técnico. Si los gobiernos no creen que existe el cambio climático, no basta convencerles cuál es la forma más eficiente y barata de resolver un problema que ellos creen que no tienen. Si la opinión pública cree que no existe el cambio climático o si la opinión pública cree que hay 20 otros temas que son más importantes que el cambio climático, no basta para resolver este problema. Entonces los enfoques más políticos entran porque nosotros tenemos que llegar a públicos más amplios con nuestros mensajes. Y finalmente, si bien el optimismo de 2007, 2008 ya no la tenemos, nadie cree realmente que hay una barra mágica de Red Plus que va a generar enormes mercados de carbono, que va a resolver este problema a corto plazo, pues ya la ciencia nos está enseñando que no nos podemos dar el lujo de pasar a otro problema porque el futuro de la humanidad pasa por este. Y que entre todos tenemos que encontrar las formas de resolverlos. Muchas gracias. Muy bien, gracias David por su presentación excelente y abriremos el foro para preguntas, comentarios. También yo creo que tenemos algunas personas conectadas por las oficinas y no sé quién quiere comenzar. Siempre vinculado a los bosques, así como un juego de suma cero. Lo que pierde de bosque lo ganas normalmente en agricultura y árboles dentro de los campos agrícolas, ¿no? Y ese es otro tema que me parece que ahora en la literatura uno mira mucho más interés en entender cómo esa parte agrícola que tú ya lo destacaste, ¿verdad? Que tiene que ser más integral. Pero no solo en la parte agrícola para evitar la deforestación, sino en la parte agrícola para manejar el recurso arbóreo fuera del bosque. Sería uno de los elementos tal vez interesantes de destacar ahora. Muchas gracias, doctor Kemowitz, por las excelentes 4 fotografías. Tal vez me faltó un poquito la mención de algunos elementos de mercado como créditos perversos, por ejemplo, la regulación de créditos a ganadería en Brasil. Es decir, hay motores de mercado fuertes que tal vez me quedaron un poquito ausentes de la presentación. Un comentario. Me parece muy interesante este recorrido por la historia, también combinándose con su propio recorrido personal. También me parece interesante porque yo me recuerdo desde llevo 22 años aquí en la calle, ¿no? Cuando yo vine acá, si me recuerdo bien, cambio climático no era ningún tópico. Las tesis no tenía que ver con la adopción de tecnologías, innovación netamente tecnológica. Y
como si innovación tenía que ver también con la parte metódico, institucional, organizativa. Pues lógicamente ahora todo el mundo anda detrás de la pelota del cambio climático. Entró todo el rollo de los medios de vida y los 5 o 7 capitales. O sea, también hay toda una evolución en el pensamiento dentro del CAT. Es un comentario. El otro comentario me parece que quisiera hacer, que yo saco de tu pensamiento evolutivo, que no se trata de una línea lineal, no es lineal la evolución. Me parece interesante que un comentario que casi quisiera resumir el cambio climático ha llegado a ser un campo de batalla, ¿no? Por los presidentes populistas como Trump y Bolsonaro, pero también porque no toda la gente está detrás del cambio climático cuando se trata de quién paga la factura, porque aquí también está una cosa muy interesante, la rebelión de los amarillos chalecos en Francia. ¿Y por qué eso? Porque también hay una cierta rebelión, porque no están de acuerdo que la gente que tiene que pagar impuestos pagan todos los costos y de repente las empresas pagan muy poco. O sea, me parece interesante que hay que pensar cómo, ya, de repente restaurar este respaldo masivo, ¿no?, para el cambio climático, ¿no?, tomando en cuenta todos esos factores. Muchas gracias por la presentación. Me pareció interesante la forma como dividió en 4 diferentes bloques con unas fechas específicas y tal vez, me imagino que el ejercicio fue resaltar cuál era el mecanismo o la tendencia en ese momento. En cuanto al uso de los instrumentos económicos y fiscales, yo pienso que el tema es, bueno, o tal vez nunca se debió plantear que ellos iban a resolver el problema por sí mismos. Siempre se ve el instrumento económico como una forma de apalancar o de mejorar políticas o de ayudar a implementar políticas. Entonces, en ese sentido, me llama un poco la atención cómo lo presentó y más bien cómo sería, o por ejemplo, en la etapa actual, cómo pudiéramos crear esas sinergias que desde el punto de vista de quienes hemos estudiado economía ambiental, pues es como deberían plantearse, no como una solución en sí mismo, sino como una forma de apoyar las políticas ambientales, las políticas públicas para mejorar tomas de decisiones y programas, la efectividad de programas. Gracias. Muchísimas gracias por la presentación. Yo quería tal vez apuntar algo que está, creo que subyacente en esa línea de tiempo, y es que hay una tensión entre las disciplinas detrás de esa línea de tiempo. De primero, el campo tenía que ver con agricultura, entonces eran agrónomos, luego el campo tenía que ver con forestales, entonces eran forestales. Hace muchísimos años, Mohamed y yo estuvimos luchando en el marco de un proyecto que tuvimos hace mucho tiempo por meter sistemas agroforestales dentro de esquemas de pago por servicios ambientales, ¿verdad? Entonces ahí eran los forestales luchando contra los agroforestales, que eran súper cerca, ¿verdad? Pero aún eran disciplinas constantemente distintas. Y también estaban los abogados de por medio y también estábamos los economistas y todos teníamos una especie de pomada canaria que iba a solucionar todos los problemas. Y nunca nos pusimos a pensar que al final lo que se requería era insumos de todas esas ciencias, trabajando de forma coordinada con un objetivo común. O sea, últimamente aquí los bosques los bosques son muy bonitos, pero no son un fin en sí mismo. Se requieren para una cosa y hay una concordancia entre agrónomos por el lado de adaptación al cambio climático o servicios ecosistémicos del bosque, hacia la agricultura. Están los abogados viendo cómo las herramientas económicas interactúan con las herramientas legales, etcétera, etcétera. Y eso tal vez es algo que ha habido mucho progreso, pero yo creo que ahora es difícil aproximarse al campo
sin esa versión holística. Creo que te sacan a patadas en general si llegas pensando solo como agrónomo, solo como forestal. Y creo que eso pondría en la última casilla que tenés ahí, es que por lo menos eso sí lo hemos aprendido, esa necesidad de una visión holística. Bueno, voy un poco uno por uno y después, si da tiempo, pues seguimos. En cuanto a Eduardo, totalmente de acuerdo cuando hablamos ahí de sumideros. Cuando hablamos ahí del crecimiento forestal, sumidero de CO2 se visibiliza, realmente debería decir el crecimiento de la vegetación, ni siquiera de los árboles, de todo tipo, de cualquier vegetación, en cualquier forma que está secuestrando CO2. Y de hecho, poco a poco eso es lo que se está reconociendo, ¿no? Que hay CO2 en toda esa vegetación. Creo que algunas partes se reconoce más en el discurso, otros se conocen menos, pero definitivamente lo agroforestal y los árboles, incluso los árboles urbanos, incluso otros tipos de vegetación, tienen un rol muy importante en esta cuestión del sumidero en su conjunto, y cada vez más se está mirando como un sumidero en su conjunto y no solo como un problema de la deforestación. Ahora, en cuanto al tema de los incentivos perversos, como los créditos ganaderos, yo creo que ahí hay problemas muy serios, muy reales, pero no es casual que no aparece en mi presentación, porque no ha estado en ningún momento en la narrativa dominante sobre estos temas. Realmente, si nosotros miramos los medios de comunicación, el Banco Mundial, el CIFOR, la FAO, la Convención, digamos, lo que podríamos decir de alguna forma u otra son los moldeadores, los opinion makers o influenciadores del público, incluso en el campo, realmente no han retomado nunca mucho el tema de los incentivos perversos. Ha estado presente, pero en el margen. Y esto es justamente una presentación. Hay muchos otros temas que han estado presentes, pero en el margen. Este es un tema un poco de una presentación de cómo el discurso central se fue moviendo, de los actores más dominantes en este debate internacional. Ahora, en cuanto al tema de los instrumentos económicos, y ahí sí ligo tanto el comentario como la pregunta, y quizás liga también con lo que dijo Francisco, el problema no es tanto el instrumento económico como tal. El problema es sobre todo que hubo un supuesto en eso que es un supuesto bastante cuestionable. Y es que si uno tenía la razón y que si uno podía demostrar que había una ganancia económica de hacer la cosa de cierta forma, que los políticos lo iban a hacer. Y de hecho, digamos, quizás si hay una disciplina que hace falta en ese momento, podríamos decir una disciplina es la ciencia política, ¿no? O sea, ¿qué es lo que mueve la toma de decisiones de los políticos? ¿Por qué hacen algo o no hacen nada? Y ese por qué hacen algo o no hacen nada es más que simplemente porque es la forma más económicamente más interesante o más rentable o más de mayores beneficios, ¿no? Y eso fue un poco lo que se ha visto. Ahora, en cuanto al comentario específico, sí hubo algunos casos interesantes, o sea, instrumentos económicos que se usaron con resultados interesantes. Los noruegos de alguna forma u otra han pagado, creo que ya van para esta altura, 2.500 millones de dólares para pago por resultados de países. Hay varias evaluaciones que demuestran que esos 2.500 millones de dólares lograron algunos resultados, no lograron cero resultados,
sí lograron algunos resultados. Igual, si nosotros vemos la literatura de pagos de servicios ambientales, nosotros vemos que la mayoría de los pagos por servicios ambientales aquí en Costa Rica, en México, en Ecuador, donde sea, han logrado algunos resultados, no han logrado 0 resultados, pero no lograron los resultados inicialmente esperados. Igual podemos decir de la certificación. La evidencia ha logrado algunos resultados. ¿Por qué no lograron más resultados? En parte por cuestiones políticas. Y ahí volvemos al tema de las políticas y ahí volvemos al tema de la experiencia de los famosos escudos, la famosa chalecas amarillas de Francia. Todos los economistas dicen que es buena idea poner un impuesto sobre el carbón, pero ya en retrospectivo es evidente que políticamente no fue la forma de manejarlo de parte de Macron y llevó a un retroceso en Francia, si bien económicamente podría tener sentido. ¿Por qué? Porque la gente no sintió que era una cosa justa. Y cada vez más el tema de la justicia está en el centro de esta discusión y no solo el tema de la rentabilidad. No solo la idea que si hay un costo-beneficio positivo, sino la pregunta que está haciendo la gente, ¿eso es justa? ¿Esto va con mis valores espirituales? Yo como cristiano, yo como islámico, yo como hindú, ¿esto va con mis valores espirituales? ¿Esto va con mi cultura? Yo como brasileiro, yo como indonesio, yo como tico. Y empezamos a ver que esos otros criterios son igual o más importantes en mover la agenda política que digamos el costo-beneficio. Bienvenido, don David. Hola. A mí lo que me sigue como, no sé, generando incomodidad en toda esa ecuación tiene que ver mucho con los territorios indígenas y la parte de los comunitarios. En una primera instancia son culpables, en la otra parte del problema, en la otra la solución, y luego desaparecen, y en las soluciones y en las reglas y todas las imposiciones siempre recae la responsabilidad sobre los que menos tienen, los que son más vulnerables, los que tienen menos herramientas para defenderse en estos procesos. Entonces nosotros seguimos viendo el campo empobrecerse, los recursos rurales degradarse. Además, todo lo que está pasando con el cambio climático repercute en cosechas, repercute en el mercado y son siempre los más vulnerables. Y luego vamos cambiando de tendencia, ¿verdad? Y cambiando de argumentos. Sin embargo, seguimos castigando tanto la ciencia como los políticos, como los tecnócratas, al mismo sector vulnerable, ¿verdad? Y vemos que los otros sectores poderosos, pues todavía ellos tienen las herramientas para defenderse. Entonces, en esas nuevas expectativas o nuevas tendencias, yo quería conocer su opinión, ¿verdad? Sobre qué va a pasar con estos grupos. De las personas que están en línea, Miguel Cifuentes comenta, pienso que las expectativas de solución han sido históricamente muy favorables y estamos nuevamente en un momento de expectativas ilusorias y enfoques políticos y éticos que no han funcionado en los 20 años anteriores y frente a un tiempo cada vez más restringido para detener la inercia creciente del sistema climático. Pregunta, ¿cuál es su perspectiva acerca del rol y potencial de las soluciones tecnológicas en los próximos 10 y 20 años y cómo CATIE puede convertirse en un líder en este campo? Además, tengo curiosidad de conocer su visión acerca de qué hace falta para abordar los desafíos asociados con la sobrepoblación, las cada vez mayores limitantes a la productividad como agua, nutrientes, etc., y la capacidad productiva de los ecosistemas forestales y agropecuarios. Buenas tardes, muchas gracias por compartir su conocimiento. Una pregunta, ¿cómo lee usted
El plan de reforestación que autorizó nuestro presidente López Obrador el viernes de 1 millón de hectáreas. Se ha dicho que el hombre es muy populista. Aquí habló usted un poquito de medidas de populismo. ¿Cómo lo interpreta con la experiencia que tiene usted en México? Bueno, creo que esas son preguntas lo suficiente difíciles que cortamos ahí para tratar de responder. Primero en la pregunta sobre las comunidades y los indígenas. Yo creo que en gran medida la visión inicial negativa hacia las comunidades y los indígenas se debe en parte porque ellos están ausentes de la discusión. Entonces son otros que están hablando del problema y están echando la culpa a la persona que no está en la mesa, porque es la persona más fácil de echarle la culpa porque no se puede defender. Últimamente lo que hemos visto es que los pueblos indígenas y en algunos lados las comunidades forestales no indígenas se han organizado no solo localmente, sino que han logrado colocarse en el debate internacional en una forma que no estaban en el debate internacional antes, y eso es lo que ha ayudado a cambiar un poco esa narrativa de la idea de que las comunidades eran destructoras y que después que estorbaban, a la idea de que realmente están aportando en la solución. Ahora, ¿qué viene ahora? Yo creo que de alguna forma u otra, este año va a ser clave, 2019. ¿Por qué este año va a ser clave? Va a ser clave por 3 razones específicas. Primero, porque Bolsonaro en Brasil ha puesto el tema de las tierras indígenas y la demarcación de las tierras indígenas en el centro de todo el debate sobre la Amazonía brasileña. Quisiera decir que fueron los indígenas que lo hicieron, pero es Bolsonaro hoy en día que está hablando del tema todos los días. Según lo que sale de los intentos de Bolsonaro de reducir a su mínima expresión los territorios indígenas y comunitarios en Brasil, creo que eso va a tener un efecto importante en la discusión a nivel internacional, pero sin duda va a ser un tema que va a salir mucho en los medios de comunicación 2019 por el grado de conflictividad que hay en Brasil sobre el tema. Segundo es el sínodo sobre la Amazonía de los obispos de la Iglesia Católica. Por primera vez en 2000 y ¿cuántos años lleva la Iglesia Católica? Por primera vez en la historia de la Iglesia Católica, los obispos, los cardenales, el Papa católico han puesto el tema amazónico y de los pueblos indígenas en el centro de su tema de discusión. De tal forma que van a tener un sínodo de todos los cardenales católicos en octubre en Roma para discutir el tema de la Amazonía y los indígenas en el contexto de la encíclica Laudato Si de su Papa Francisco. Y eso tiene, lo que sale de ahí, y la forma que se retoma eso, y la forma que las comunidades y los indígenas y los diferentes grupos retoman esa discusión, yo creo que va a ser muy importante este año. Es la primera vez que hay un sínodo de los cardenales y obispos de la Iglesia Católica enfocados específicamente sobre un tema ambiental. Y finalmente tenemos ahora próximamente las elecciones presidenciales en Indonesia, donde tenemos a Jokowi, que fue elegido en la presidencia anterior con el apoyo de los pueblos indígenas, frente a Prabowo, que es un personaje medio Bolsonaro, medio Trump en Indonesia, y un poco el rol que desempeñen las organizaciones indígenas en esas elecciones van a dar cierta pauta ahí. Entonces yo creo que este va a ser un año importante para ver hacia el futuro cómo se posiciona este tema en la agenda ambiental. Ahora, en cuanto a la pregunta de Miguel Cifuentes, el tema tecnológico.
bueno, deja a un lado el tema tecnológico de energético, porque eso sería otro tema. Dejo a otro lado el tema de los famosos BECS, o sea, la idea de usar biomasa y capturarlo y después almacenarlo en el suelo. Ahí me atrevería a decir que puede o no puede ser una solución tecnológica a largo plazo, definitivamente. No lo es una solución tecnológica en los plazos que requeremos para mitigar el cambio climático. Lo que sí hay una serie de cambios tecnológicos que sobre todo nos ayuden a entender el problema, ¿no? Y eso siempre es bueno. Tanto en la parte de censuramiento remoto, donde sigue habiendo mucho mejora. Parte de toda esta discusión sobre los sumideros y la degradación y los árboles y no solo la deforestación evitada es resultado del hecho de que ahora tenemos una idea mucho más fina con censuramiento remoto de los cambios en el uso del suelo de lo que teníamos antes. Y sin duda ninguna tenemos una idea 1000 veces más clara hoy en día de cómo la vegetación afecta el clima a través de cosas que no tienen nada que ver con dióxido de carbono y el ciclo de carbono. Cuando yo empecé a estudiar estos temas, básicamente lo que decían es que si vos cambias la vegetación en una región, el impacto sobre el clima es básicamente cero. Podríamos considerarlo cero. Quizás si fueras a deforestar toda la Amazonía, eso tendría un impacto sobre el clima, pero como nadie va a deforestar toda la Amazonía, realmente podemos desentendernos de este tipo de efectos climatológicos que no pasan por las emisiones de carbono. Hoy en día, ningún científico que sabe un poco del tema te va a decir eso. Entonces, hay avances tecnológicos muy importantes. En el tema de la población, yo creo que donde más ha entrado el tema de la población y del consumo ahora en el debate es justo como mencioné en la discusión sobre desperdicio de alimentos y la discusión sobre dieta. O sea, ¿cuánto consumo realmente necesitamos para alimentar esa población? Y resulta que con cambios en los desperdicios de alimentos y con cambios en la dieta es muy posible que necesitamos mucho menos consumo de lo que de otra forma necesitaríamos. Y la última pregunta era sobre Sembrando Vida en México. Primero diría que cuando hablé del populismo, Andrés Manuel puede ser populista, pero no en el sentido que estaba usando la palabra, ¿no? Estaba usando la palabra sobre todo en el sentido de estos gobiernos que están diciendo que el cambio climático no existe. Yo creo que con Sembrando Vida es muy temprano tener opiniones. Creo que la nueva secretaria de Bienestar de México entiende del tema, cosa que es un punto a su favor. Viene de una cooperativa campesina que realmente ha hecho, plantado muchos árboles, sabe de qué se trata. Creo que hay una voluntad en el nuevo gobierno que es menos corrupto que algunos de los gobiernos anteriores. Sin embargo, pues es temprano decir que no van a caer en muchos de los errores que cayeron en los gobiernos anteriores en cuanto a plantear enormes metas que no pueden cumplir, ¿no? Ellos han planteado que van a gastar casi $1,000 millones en plantar 1,000,000 de árboles. No sé si tienen la capacidad institucional de hacer eso de forma seria, de forma responsable, por más buena voluntad que tengan. Creo que lo dejaría ahí por el momento. Y agradezco mucho el tiempo y el interés de todos ustedes. Y repito que de nuevo para mí es un enorme gusto estar aquí de vuelta en el CATI. Bueno, muchas gracias, David, por compartir sus experiencias. Yo creo que es muy valioso. Hay muchos insumos que usted nos deja para pensar. La pregunta que hizo Miguel sobre, bueno, qué importancia tiene en CATI y en las líneas de investigación, los temas, tomando en cuenta que estamos en un nuevo plan estratégico que está en el proceso de desarrollo. Estamos muy agradecidos por su tiempo y agradecer a todos por participar hoy en día. Gracias.